Hey, Dios te bendiga, muy buenos días a cada uno de ustedes que me ven en cualquier lugar del mundo. Un fuerte abrazo de parte de su amigo el evangelista Gary Lee desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos hoy a martes, el día 3 de septiembre del 2024 y siempre con ustedes al pie del cañón, levantando bandera, parándome en la brecha, y cuando hay una información de última hora se las comparto con perspectiva bíblica y profética. Quiero decirles que en este momento quiero darles un mensaje. Yo siento que es de parte del Señor, como un amigo que soy para ustedes. Ustedes me mandan sus comentarios, miles y miles que me escriben todos los días, y siempre estamos leyendo sus comentarios, orando por ustedes, poniendo a sus familiares en la presencia del Señor en oración. Les amo profundamente, de verdad que he sido por más de 52 años un apologista, defensor de la doctrina cristiana, y amo a Jesús con todo mi corazón. Soy de ascendencia judía. Los hermanos y amigos que no me habían visto antes, si estoy entrando a tu espacio personal, tu celular, no se despegue de la pantalla, no me saque, quédese tantito ahí, que le tengo una información que va a ser de mucha bendición para ustedes. Quiero hablar un poquito sobre las iglesias tóxicas, iglesias que, bueno, ninguna iglesia es perfecta, de esto estamos seguros, ninguna iglesia es perfecta, pero hay iglesias en las cuales ningún cristiano debería estar asistiendo. Y quiero que entiendas una cosa. Te voy a dar a ti por lo menos unas 12 características de las iglesias tóxicas que hoy en día lamentablemente están en nuestra generación. Y estamos en un tiempo peligroso, un tiempo final. Sabemos que la misma palabra de Dios nos dice que en los últimos días estas cosas se estarían contemplando. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Pero dijo algo bien estremecedor también en el mismo capítulo 24, versículo 24. Dijo, si es posible, el diablo engañaría o engañará aún a los escogidos de Dios. Vivimos en un tiempo cuando lamentablemente la mayoría, y digo la mayoría de las iglesias, están lamentablemente fuera del camino de la palabra, fuera de la compatibilidad de la teología, y hay confusión. Literalmente hay mucha gente que no sabe qué es lo que está pasando, pero esto también por culpa de cristianos que no leen la Biblia, por falta de conocimiento, como dijera el profeta Oseas, y también por falta de discernimiento espiritual y por falta de convicción. Mire, si no hay conocimiento de la Biblia y si no hay discernimiento espiritual, el discernimiento viene a través de una conexión, una relación con Dios, oración, etcétera, buscando al Señor, consagración. No hay convicción. Entonces la gente hoy no sabe en dónde está creyendo, qué es lo que está creyendo. Lamentablemente hay mucha gente que están dentro de iglesias que deberían de salir huyendo, escapando por su vida. Por eso en este momento te entrego esta palabra. Iglesias tóxicas, salgan corriendo, huyan de ellas. Son 12 características. Número 1, las iglesias que predican doctrinas diabólicas, y son muchísimas en el tiempo de hoy. La iglesia cristiana moderna está permeada de doctrinas demoníacas. El politeísmo, que son muchos múltiples creencias o dioses, el panteísmo, que ponen la creación al nivel del creador, el gnosticismo, los gnósticos, el elitismo. Tenemos personas que se sienten que están por encima de todos los demás. Luego tenemos la doctrina de la reconciliación final, el universalismo, que enseña que todos son hijos de Dios, todos van al cielo, y que hay varios caminos también que te pueden llevar al Padre. Hay que tener cuidado porque el apóstol Pablo mismo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hoy tenemos que abrir los ojos. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te alumbrará. 12 características de las iglesias tóxicas. Número 1, las que predican doctrinas diabólicas. Número 2, las que se declaran las únicas o la verdadera iglesia. Esto es muy común en estos tiempos. Con mucha frecuencia se ven grupos o iglesias que establecen que ellos son los únicos que son los de la salvación. Esto ya están tirándole a una secta, a un culto. Esto es súper peligroso porque cuando tú miras a una iglesia
o un grupo de iglesias o un ministerio que se declara, por ejemplo, que ellos tienen absolutamente la verdad, estamos en problemas serios. Yo, por ejemplo, tengo desacuerdos con los reformados. Yo creo que la salvación se pierde. Muchos de ellos no creen que se pierde. Ese es un punto que no es salvífico, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ellos van a dar cuentas a Dios. Pero yo sé que muchos de mis hermanos aman a Jesucristo. Y mientras tengamos las bases, que son las primordiales y principales, la plataforma de la fe en Jesucristo, Jesucristo es Dios, etcétera, etcétera, esto para mí es suficiente. La iglesia primitiva siempre tenía también sus desacuerdos. Habían muchas posiciones quizá un poco distintas, mientras no afectaran literalmente las bases de nuestra fe en Cristo Jesús. La salvación sí es por la gracia y por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9. Pero tenemos diferencias, pero son hermanos también. Así que, pero cuando hablamos literalmente de doctrinas diabólicas o una iglesia que siente que es la única, por ejemplo, las iglesias que dicen, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, eso es muy, muy peligroso. Se sienten que son la única Coca-Cola en el desierto. Número 3, los que meten al mundo adentro de sus congregaciones. Si tú estás en una iglesia donde el mundo está metido adentro, donde los llamados cristianos pueden fumar y tomar y hacer de todo, sal corriendo de ese lugar. La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia nos enseña, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una persona que ha nacido de nuevo, aunque esté en el mundo, pero ya no participa del mundo. Y la Biblia lo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago, que fue hermano de Judas, y sabemos muy bien que fue medio hermano de Jesucristo, porque Jesús tuvo 4 medios hermanos, José, Simón, Santiago y Judas. Pero Santiago escribe en su libro, capítulo 4, versículo 4, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Son palabras fuertes, pero son palabras de Dios. Hay que entender que si usted es cristiano, usted ya dejó atrás el mundo. Pero hay muchas iglesias que han metido el mundo dentro de las congregaciones. Salga corriendo de una iglesia mundana y pagana. Número 4, ¿qué otra característica de una iglesia tóxica? Las que intentan cambiar la conducta externa de la gente. Si tú estás en una iglesia donde el pastor te dice no te pintes, no te pongas aretes, no te pongas pantalones, primeramente el pastor no es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que puede guiar y redarguirnos a nosotros en la forma como tenemos que vivir. Y esto se está viendo mucho con frecuencia en las iglesias que tal vez les falta un poco de cultura, de antropología, que es conocimiento de la historia de la gente en diferentes tiempos de la historia. Pero esto es muy peligroso, porque un pastor o un cacique de estos no tiene ningún derecho a decirte a ti cómo tienes que vivir. Él está ahí para alimentar las ovejas, proteger las ovejas, pero no decirle cómo tienen que vivir en el aspecto personal, de cómo, por ejemplo, tratando de cambiar la conducta externa. Y muchos hablan, y yo soy conservador, créame, yo soy rajatabla conservador de la vieja guardia, de la senda antigua, pero hay muchos que hablan mucho constantemente de la santidad externa. La santidad es adentro, comienza en el corazón. Y si una persona pone la santidad externa y no la tiene adentro, ¿de qué le sirve? ¿De qué le vale? Si usted está conectado con Dios y está santificado por dentro, obviamente y automáticamente se va a reflejar por fuera. Porque el corazón de una persona movido por el Espíritu Santo, redarguido por el Espíritu de Dios, te va el Señor a mostrar cómo tienes que vivir. ¿Y qué dice la Biblia? Decoro, pudor, modestia, representando al Señor en una manera decente, conservadora.
Pero cuando tú llegas a una iglesia y te dicen no te pintes, no hagas esto, no vayas acá, no vayas allá, esto ya es un control. Ahí le está tirando tipo secta y tipo control de culto. Así que tengamos cuidado con los que intentan cambiar la conducta externa de la gente, porque el único que puede cambiar el corazón y la vida de un hombre es el Espíritu Santo. Número 5, los que tienen al pastor como Dios o al apóstol como Dios. El pastor de la iglesia debe ser amado, debe ser respetado, pero no es Dios. Y lamentablemente hoy tenemos a muchas iglesias que han puesto al pastor arriba por encima de todo. El pastor, y la Biblia habla sobre los pastores, que velemos por ellos, que obedezcamos a nuestros pastores y todo, pero tenemos una generación donde lamentablemente estos líderes, estos pastores se sienten la mamá de Tarzán y hasta han sido endiosados y glorificados. El único que debe ser glorificado y endiosado es mi Señor Jesucristo. Número 6, la sexta característica de una iglesia tóxica: los que no tienen amor. Si en tu iglesia no hay amor por las almas, hay un problema súper serio. Número 7, los que solo hablan de su crecimiento y no hablan de la familia de Dios o el reino de Dios. Mire, hablemos claro. Nosotros somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Somos la familia de la fe. Nosotros tenemos que pensar en la totalidad o en la colectividad de lo que es la iglesia cristiana. No solamente en mi grupito, en mi pequeño concilio, en mi iglesia. No, Señor. Hay que pensar en la obra completa del Señor. Y cuando alguien está hablando solamente mi congregación, queremos crecerla más que la que está en la otra calle, o queremos, ya estás hablando de algo que es muy peligroso. Número 8, los que solo hablan de dinero. Estos son los que están practicando la teología de la prosperidad. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Número 9, los que toleran y tapan el pecado. Oh, vivimos en una generación donde en la iglesia se ha metido el pecado de forma rampante. Hoy en día hasta los pastores se hacen de la vista gorda, permitiendo y tolerando toda clase de pecado y transgresión. Número 10, los que abrazan posiciones progresistas, como por ejemplo los concilios de la iglesia metodista, luteranos, episcopales, presbiterianos, que han apoyado el derecho de la mujer de cometer un aborto o el matrimonio del mismo sexo, o han puesto incluso líderes en sus concilios que son personas homosexuales. Esto es increíble. Estamos hablando de iglesias cristianas que se supone que estamos conectados a los códigos de la Biblia, los mandamientos de Dios, los preceptos escriturales. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Número 11, los que dicen que no tienen la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de la Biblia. Es la doctrina de Jesucristo. Y si leemos en el último libro del apóstol Pablo, que escribe a Timoteo, antes de ser públicamente decapitado, el apóstol Pablo dice que peleó la buena batalla, acabó su carrera y guardó la fe, y sabía que le quedaba poco tiempo, y por eso le encarece a Timoteo y le manda la última carta, 2 Timoteo capítulo 4. Timoteo estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso y le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgare a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice: insta, redarguye, amonesta. Y en el versículo 5 le dice: sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo tenía miedo de que literalmente, óyeme, se dejara de predicar la sana doctrina. Más abajo, él le dice que sigan enseñando la sana doctrina. Se lo dice a Tito y se lo dice a Timoteo. Y es importante, imperante literalmente, que nosotros sigamos adelante con la sana doctrina. Hay algunas personas que dicen: nosotros no necesitamos la sana doctrina. Entonces, en mi humilde opinión, están totalmente fuera de la palabra de Dios. Y número 12, por último, pero no menos, la característica número 12, literalmente, de una iglesia tóxica, son aquellos que no solamente no creen en el regreso de Cristo, sino que rechazan esta gran promesa y este gran pilar doctrinal.
Si tú me estás viendo en este momento, escúchame bien, ninguna iglesia es perfecta. No te estoy diciendo que salgas de tu iglesia si hay cositas pequeñas, pero si tu iglesia está literalmente practicando mundanalidad, están patrocinando doctrinas demoníacas, están celebrando cuestiones que no honran a Dios. Por ejemplo, si en tu iglesia están con esto de los encuentros, esta es una cuestión diabólica. Le llaman la nueva visión. Esto es diabólico. Esto lo inventó César Castellanos, su esposa Claudia, en Bogotá, Colombia, de una iglesia carismática. Esto viene de la iglesia católica romana. Te llevan a un lugar por 3 días y empiezan a practicar algunas cosas que son algunos rituales que vienen siendo hasta hechicería. Sal corriendo de esa iglesia, sal huyendo. Una iglesia donde hay aberraciones carismáticas, donde la gente está en el piso buscando esmeraldas y diamantes y todo. Todas estas cosas estúpidas, pero peligrosas, en las iglesias tóxicas están llevando a la ruina la obra del Señor. Hay un remanente fiel, hay una iglesia cristiana, está representada en todo el mundo, pero son cristianos que, aunque no somos perfectos y aunque tengamos pequeñas diferencias, pero estamos adheridos a la plataforma teológica, la Escritura, la Biblia, y sabemos perfectamente bien que el Evangelio de Dios no cambia y su doctrina hay que defenderla. Judas decía que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Por eso ustedes me ven todos los días que estoy con ustedes, en la mañana, en la tarde, en la noche, 7 días a la semana. Estamos aquí años y años defendiendo la gloriosa fe de mi amado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 16 y dijo: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Iglesias tóxicas, si estás en una de ellas, sal corriendo, sal huyendo. ¿Cuáles son estas iglesias? Te voy a repetir la lista de nuevo. 12 características. Las que predican doctrinas diabólicas, las que se declaran las únicas o la verdadera iglesia, tirándole a secta, las que se meten o meten al mundo dentro de las congregaciones, las que intentan cambiar la conducta externa de la gente, tratando de asumir el papel del Espíritu Santo, las que tienen al pastor como Dios, las que no tienen amor, las que solo hablan de su crecimiento y no del reino de Dios, las que solo hablan de dinero, las que toleran y tapan el pecado, las que abrazan posiciones progresistas y liberales, las que no tienen la sana doctrina y las que no creen en el retorno de mi amado Señor Jesucristo. El tiempo llegó, el tiempo de que tú pienses bien en dónde estás perseverando, en qué iglesia. Si tú no estás dentro de una iglesia saludable, de sana doctrina, que se predique el Evangelio, que Cristo salva, sana, liberta, bendice, bautiza y viene de nuevo, sal corriendo de esa iglesia. Ten cuidado, vivimos en un tiempo peligroso. Y Jesús dijo, porque si es posible el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Y Jesús dijo también en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Compártelo. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.